Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos, donde las historias se entrelazan y los temas más profundos de la vida humana encuentran su voz. Hoy, como cada viernes a las 12:30, nos reunimos para reflexionar en Facebook Live y YouTube para aprender y compartir. En esta ocasión, abordamos un tema que, aunque difícil, es necesario visibilizar. Las autolesiones con intenciones suicidas. Un tema que toca fibras sensibles, que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a entender el dolor silencioso que muchas personas cargan en su interior. Hoy hablaremos de las causas, las señales de alerta y sobre todo de cómo podemos ser un apoyo para quienes atraviesan por esta situación. Porque en Encuentros y Desencuentros creemos que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y que juntos podemos construir un camino hacia la luz. Acompaña a nuestros especialistas Mireya Gómez, Lisbeth Morales y Adrián García en este programa lleno de empatía, información y reflexión. Porque aquí, en Encuentros y Desencuentros, cada voz cuenta, cada historia importa. Conducido por Logan. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Ya estamos aquí, como ya dijimos, en esta serie con este ciclo de conferencias que estamos dando, de lo que es la autolesión. En esta ocasión nos toca hablar sobre la autolesión con intenciones suicidas. Así que vamos a presentar a nuestros especialistas. Empezamos ahora con Liz. Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Logan, muchas gracias. Hola Adrián, hola Mire, ¿cómo Hola. están? Muchas gracias. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Bien contenta y feliz de ver esta nueva intro que nos preparaste, Logan. Está padrísimo. Ahora vamos a saludar Sí. a ella que están juntos en esta ocasión. Así que primero las damas, primero Mire. Hola Mire, ¿cómo estás? Hola, Logan, Adrián, Liz, contenta de estar aquí saludando a la gente que nos escucha, con el privilegio de estar aquí en la Riviera Nayarit, en un espacio bellísimo junto al mar. Ayer nos tocó ver ballenas y bueno, pues muy contenta, afortunada de estar viva, tener el privilegio de estar con un grupo muy querido de amigos y contenta de reunirnos hoy aquí para platicar precisamente de cómo seguir sosteniendo la esperanza y cómo atravesar estos espacios pues sí, de tristeza, de duelos que en momentos, en algún grado más pequeño, más fuerte, nos han, pues los seres humanos tenemos, ¿no? Y como el tema me encanta la finalización de la introducción, ¿no? Cómo volver a conectar pues con la esperanza, con el sentido de vida y volvernos a agarrar a la vida que tiene lugares brillantes, pero en momentos, pues también se siente triste y se siente desesperanzadora. Entonces, muy contenta de estar aquí y bueno, y dudosa de ese osito perezoso que dice, Logan, ¿por qué te pusiste un osito perezoso? Pero después, cuéntanos, después nos lo compartes. Ese se me pasó. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Logan? Liz, mire, pues muy contento aquí de disfrutar también aquí en la playa con este gran grupo de amigos de Arraigo Sexual. Fíjense que para mí esto me conecta mucho, la intención de lesiones, esta parte de el suicidio para mí me ha tocado mi vida, me ha atravesado mi vida. Okay. Y una de las razones que más adelante les voy a ir compartiendo, pues me ha tocado mucho en estos días tocar esta sensación de experiencias. Yo le podría decir a todo el público, para resumirlo en una sola palabra, es un dolor dulce. Y ya les iré compartiendo a qué me refiero con ese dolor dulce. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros radioescuchas. Un placer estar más un viernes con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Ok, pues empecemos al tema en cuestión. Así que Liz, nos ibas a comentar sobre las autolesiones y la diferencia entre autolesión con intención suicida y sin intención suicida, que fue lo que vimos el programa pasado. Sí,
Sí, muchas gracias, Logan. Pues sí, nos gustaría quizá primero como para entrar un poquito en la definición o el significado de las autolesiones con intención suicida, como poder diferenciar, la vez pasada que veíamos las autolesiones sin intención suicida, como que pueda quedar clara la diferencia, ¿no? Porque las dos son una forma de autolesión. Cuando hablamos de la autolesión con intención suicida, de lo que estamos hablando es de la conducta suicida. Entonces, poder aclarar que la conducta o la autolesión, perdón, sin intención suicida, recordar que sí es un daño que la persona se hace a sí misma de forma voluntaria, pero no tiene una intención de quitarse la vida. Hay otras causas, pero no hay una intención de quitarse la vida. Puede ser, lo que puede pasar es que en la autolesión, acuérdense, tiene que ver con una serie de emociones que la persona quiere dejar de sentir, que no está regulando, que puede sentir como intolerantes, y entonces quiere acabar con esa sensación emocional. Lo que sí puede pasar es que a veces una autolesión, el método de la autolesión, sea a tal intensidad que llegue a generar la muerte de la persona. Pero la primera intención fue acabar quizá con la parte emocional, no era con la intención de acabar con su vida, pero suele suceder que puede haber un accidente donde el método que utilizó la persona para autolesionarse se salga de control y pueda acabar con su vida. Pero la intención no fue esa. ¿Y qué pasa con las autolesiones con intención suicida? Les decía, lo que estamos hablando es de conducta suicida. Y aquí lo que me parece como fundamental aclarar es que la autolesión con intención suicida tiene la intención, la persona tiene la intención de acabar con su vida. Pero fíjense, la intención de acabar con su vida no es igual a que la persona quiera morir. Es diferente. Es decir, la persona quiere acabar con su vida porque con lo que quiere acabar es con el sufrimiento que está viviendo como insoportable y que no encuentra otra salida u otra solución a lo que está viviendo. Y siente que la única solución que tiene es acabar con su vida, pero no tiene el deseo de morir, que no es lo mismo. No es el deseo de morir, sino es el deseo de acabar con el sufrimiento que es insoportable y ve al quitarse la vida como una salida, pues no tan funcional. Pero sí me parece importante resaltar que la conducta suicida no tiene como intención el morir como tal, sino el acabar con ese sufrimiento y ese dolor. Y entonces, bueno, ahorita vamos a explorar más lo de las definiciones y eso, y nada más les quería recordar a todas, a todos y a todos nuestros radioescuchas que si quieren hacernos preguntas, comentarios, acordarse que sus comentarios y preguntas van a ser anónimos y que Logan nos los va a leer de forma anónima, entonces por si quieren participar con nosotros. Oye, Liz, a mí me gustaría como aclarar un poquito esa parte de cuando hay un no deseo de morir, pero sí un deseo de acabar con la vida, porque es un poquito también abstracto. Como ¿hay algún ejemplo que podamos dar para nuestros radioescuchas para que vayan ellos comprendiendo en estas señales? ¿Cómo podríamos saber si no tengo realmente deseo de morir, pero sí acabar mi vida? Claro, lo que pasa que, a ver si lo puedo aclarar. Yo creo que es una buena pregunta, Adriana. Lo que pasa que el primer deseo de la persona no es como tal morirse. O sea, si yo tuviera una intención suicida, lo que estoy pensando no es en morir. Lo que está la persona pensando es creer que si se quita la vida, entonces va a dejar de sentir dolor. Así es, Pero en eso realidad, exactamente le quería que aclararan. Ujú. sí, pero en realidad, y por eso a veces hay personas que pueden tardar mucho en estarlo pensando, porque en realidad no quieren como tal morirse, pero sienten que la única salida, hagan de cuenta que hay algo que se llama visión de túnel. Entonces, la visión de túnel es que nosotros tenemos como
ante un problema tenemos muchas situaciones, soluciones y posibilidades para enfrentar el problema, digamos, así, grande, ¿no? Si yo abriera mis brazos. La visión de túnel es cuando esas soluciones se van acortando a tal forma que imagínense que así mis manos hicieran este túnel donde la única solución que veo aquí enfrente es creer que si yo me quito la vida, o la persona cree que se quita la vida, lo que va a acabar es que va a dejar de sentir, entonces ya no va a haber dolor. Así es muy curioso esto, porque son ajenos a la idea de morir, pero están con esto de querer acabar con el sufrimiento. Fíjate, a mí me parece importante este punto que tú resaltas, Liz, pues porque como muchos padecimientos, al suicidio, yo creo que la mayoría de personas siente miedo, ¿no? Y de abordarlo, y a veces puede ser un familiar que está ahí cercano y está viviendo esto, pero pues por el miedo pues a qué implica, ¿no? No se ve, no se toma conciencia, no se recibe apoyo. Y me parece como bien útil poder distinguir que o sea, en el fondo la persona no está viendo otra solución. O sea, en realidad soluciona que a lo que está sintiendo emocionalmente que no puede manejar. No es que en realidad, humanamente es ya me quito la vida, sino no sé cómo hacerle con esta tristeza, esta desesperanza, estos pensamientos que me abordan hacia cierta situación, que no hallo otra manera. Entonces a mí esto hasta me da como la sensación de, a ver, familias, es manejable, solamente hay que atender. No es algo, porque también hay como, no sé si lo manejaron la vez pasada, pero como mitos alrededor del suicidio, ¿no? Que es porque está demasiado mal, es porque algo le pasa en la cabeza, porque es una locura. O sea, esta sensación de desesperanza y de no saber cómo resolver nos puede pasar a todos. Claro, hay muchos factores que pueden intervenir. Sin embargo, es algo que se puede manejar porque es aprender a resolver ciertas emociones y ver precisamente abrir el túnel, ¿no? Esa visión de túnel de la que tú hablas, verle salidas al túnel. Y el túnel está compuesto por emociones que yo siento que no puedo manejar. No es tal cual lo que muchas veces nos llama, es que se quiere quitar la vida, no, son emociones que hay que distinguir y que hay que ver puertas distintas. Y esto creo que puede dar más esperanza a quienes acompañan o a mirar la situación tan fuerte de otra perspectiva. Sí, algo que me llama mucho la atención en esta parte de las ideas que empieza uno a generar para pensarse suicidar, se me hace increíble que puedan estar sintiendo ese sufrimiento, esa desesperanza, pero no hay una conciencia como tal de morir. Entonces, eso es lo que lo vuelve también un delicado, porque al no haber ese acto de conciencia de que voy a morir, pues puede aparecer de repente esa acción de suicidio, y entonces ya a la vuelta de la esquina ya no hay esa oportunidad. Por eso es bien importante que vayamos compartiendo todas estas posibilidades que se van presentando a la hora de suicidarse. Y además que es un tema que durante muchos años, en los 60, 70, permaneció como tabú, un tema que no se acostumbraba a mencionar y que vivían en mucho silencio esas personas, su sufrimiento, su desesperanza, ocultas, y sobre todo pues esta parte de que también se experimentaba vergüenza por el hecho de tener todas estas ideas. Entonces, afortunadamente hoy en día ya está más abierto esto y ya se puede contar un poquito más, ya hay más posibilidades de acceso tanto a redes como apoyo, como a la parte de la salud. Pues miren, yo, a ver, les quiero comentar una definición que existe referente al suicidio. Por ejemplo, según la clasificación de la NASH, es una de las formas de morir en la que el individuo utiliza un determinado método para autoagredirse, por eso se define como es una autolesión con intención suicida, porque se autoagrede y el resultado de esa agresión conduce a la muerte.
Entonces, aquí me parece bien importante esta definición, porque lo que dice justo que es el suicidio es una forma de morir. De repente nos asusta hablar y mencionar la palabra suicidio y ahorita que pasemos a hablar de los mitos, pues vamos a ver que ese es uno de los mitos, ¿no? La creencia de que si mencionamos la palabra suicidio, entonces va a haber como un contagio o vamos a propiciar que la persona pueda ir hacia allá. Y en realidad se ha como corroborado que entre más hablamos del suicidio y nombramos la ideación suicida o la conducta suicida, disminuye el riesgo de que la persona pueda cometer suicidio. Pero me parece esta definición muy significativa porque el suicidio, y ya lo veremos en su momento en el programa que hablemos de posvención o de duelo por suicidio, es otra forma de morir, ¿no? Pero donde, como nos decía esta Mire, pues habrá factores en la vida de la persona que quizá no se puedan cambiar y habrá situaciones de vida que no podamos cambiar, pero en terapia, con ayuda, a veces con medicamentos y otro tipo de apoyos, claro que podemos ayudarle a la persona con esas emociones a enfrentar esas situaciones que a veces no podemos cambiar. Sí, me gusta esta definición también y creo que valdría la pena también nombrar un poquito en la historia, por ejemplo, de la religión, que está muy estigmatizado el suicidio, está mal visto, en algunas partes el significado es pecado, y cómo se ha ido acabando todas estas definiciones de suicidio y que en vez de verlas como algo negativo, se está viendo como una forma de expresiones que no se habían podido expresar y que son importantes mirar para darnos cuenta de que como seres humanos sintientes en proceso de cambio, cómo vamos atravesando diferentes etapas de nuestra vida y que no todas son tan agradables, sino que hay momentos justo en la adolescencia y en la primera etapa adulta donde se presentan más los suicidios, que estamos como más vulnerables en estos momentos y que requerimos de también ser mirados, de sentirnos parte de, y cuando no experimentamos esas sensaciones, pues empezamos a callar, y luego si la religión me dice, no, es que es pecado, y luego si el grupo no me apoya, entonces se va uno aislando. Y fíjate, como complementando un poco eso, en los factores que pueden, bueno, que nos pueden poner más vulnerables a todos, y ya lo hemos hablado en otros programas y lo hablaremos en la prevención, pero cómo esto se lleva en momentos al oculto, porque socialmente yo creo que nos cuesta mucho trabajo abrirle el espacio y la conciencia a los momentos desagradables, al dolor, a todo lo que implica una pérdida, que pues la vida humana tiene momentos y tiene experiencias de pérdida, y cómo, ya sé que me voy a lo de la prevención, pero cómo es importante, como en un nivel profundo, podernos entrenar y quienes somos padres de familia o tenemos chicos a cargo, pues, y reflexión primero, porque creo que cuesta trabajo en lo social, abrirnos a las experiencias desagradables, a que la vida se siente alegre, se siente eufórica, se siente amorosa, más también en momentos se siente triste, se siente desesperanzada, y cómo requerimos hacer en esos momentos, cómo generar herramientas para solventar esos momentos, porque una persona que ya pierde la esperanza, además que bioquímicamente en su cerebro ya están faltando ciertas sustancias, por eso a la hora del tratamiento vamos a hablar también de la utilidad de la parte médica, pues hay que aprender a hacernos resilientes a lo difícil. Y ya hemos hablado en otros programas que pues socialmente estamos de acuerdo que ahorita pues es el placer lo que rápido calla las sensaciones de tristeza, o tómate esta pastillita, o todo bonito. Y cuando llegan estas experiencias, una, nos da pena compartirlas y se viven en lo oculto, y entonces lo que menos tenemos que hacer en estas experiencias es vivirlo en lo oculto. Necesitamos a los demás y del apoyo de los demás, pero también las creencias de yo no puedo con lo difícil, que yo creo que es una creencia no solo de
las personas que en algún momento realizan conductas de riesgo o han pensado en esto, hemos pensado, ¿no? Sino de un colectivo. ¿Cómo le hacemos cuando la vida se torna difícil, cuando la vida duele? Que sí, tenemos que encontrar las herramientas. Ya me fui a la prevención, pero bueno, sigamos. No, pero está padre, mire, porque sí creo que justo la importancia de hablar en este ciclo, tanto de las autolesiones con o sin intención suicida, es la prevención, ¿no? Entonces me parece maravilloso que simplemente hablar y mencionarlo y nombrarlo, estamos haciendo prevención. Entonces me parece como muy significativo y coincido, ¿no? En este libro de la Sociedad del Cansancio, pues habla de esta sociedad del positivismo en la que vivimos, ¿no? En que en la actualidad, pues justo por eso estamos en el hacer y en el hacer y en la rapidez, porque no hay tiempo para detenernos. Cuando hay emociones, ¿no? Y creo que, les decía, creo que la vez pasada que a mí se me haría valioso quizás hacer un programa sobre educación emocional, porque las otras emociones que se viven desagradables también tienen una función, ¿no? O sea, el enojo nos ayuda a poner límites, la tristeza nos ayuda a ir a la introspección, a retirarnos, ¿no? O sea, esas emociones que creemos que no sirven, ¿no? Porque a veces se sienten desagradables, pues también tienen una función, ¿no? Entonces, pues no sé si quieran que podamos ir mencionando, quizá que cada uno nos echemos alguno de los mitos que están involucrados en este tema vamos a hablar, digamos, sobre mitos y realidades sobre la conducta suicida. Entonces, miren, por ejemplo, uno de los mitos es que él dice que el que se quiere matar no lo dice, ¿no? Simplemente lo hace. No lo dice, pues no lo hace. Exacto, y entonces, o sea, la verdad es que muchas de las personas que llegan a cometer suicidio, lo dicen, ya sea verbal, lo comunican de alguna forma, verbal o no verbalmente. Cuando me refiero a verbal, quiero decir que lo expresan literal en palabras cuando quizá dicen, me quiero morir, ya no aguanto estar aquí, preferiría no estar vivo, pero quizá también, ya lo veremos un poquito más adelante, pero quizá también lo expresan en sus redes sociales, en algunos mensajes, no con palabras, a veces con dibujos, con expresiones, con poemas, con la música que están escuchando, ¿no? Entonces, esto de verdad es un mito porque entonces creemos que alguien que no lo puede estar sí manifestando, si caemos en este mito, ¿no? Nos vamos hacia el estigma y entonces no vamos a estar poniendo atención y miren, yo tenía el caso de una persona en terapia que justo cuando era joven y le llegaba a comentar a sus papás que ya no quería vivir, le decían esto, ¿no? Es que si ya no quisieras vivir, ya lo hubieras hecho. Y entonces no saben en realidad el dolor emocional que eso causaba, porque estaba saliendo a expresarlo, pero al no ser recibido en el entorno, al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué generamos? Que la persona se bloquee y se cierre aún más y se sienta sola. Eso pasa mucho también cuando está el miedo al juicio, al qué dirá si yo le comparto a mi papá que me siento débil o que siento que ya no estoy pudiendo, porque también lo conectan con la idea de fracaso, con la idea de error, con la idea de que esto no está bien. Entonces, ese miedo a compartirlo y que de repente no encuentren el rebote, la resonancia, el acompañamiento, pues esa persona simplemente a la siguiente ya va a ser más probable, porque conforme se le van cerrando las puertas, va perdiendo la esperanza y eso lo lleva a esa conducta suicida también, cuando no se siente que pudiera ser apoyado. Otro de los mitos es que las personas que se suicidan es que no son suficientemente fuertes o son cobardes. Y creo que aquí pues, es parte de un proceso que se gestó tiempo atrás, es gente que está deprimida y que ha necesitado ayuda ya tiempo atrás, pero
no la ha podido pedir porque es lo que vemos, ¿no? Que muchas veces el mismo juicio, la vergüenza y también la tristeza, la desesperanza va creciendo y hace que no se tengan ganas de nada. Entonces cada vez menos es fácil que la persona solita pida ayuda. Muchas veces la gente junto tenemos que revisar estos mitos porque lo tendemos a minimizar. Entonces una es, ay, es que no, fue cobarde, dejó la vida. Yo creo que aquí, pues, por lo menos yo hablo de mí, hay momentos donde pues la desesperanza gana y como hemos dicho al principio, dan ganas de salirte de a ver cómo me quito este sentimiento, si quisiera que llegara algo y me lo quitara afuera, pero pues es como una experiencia humana, no es experiencia ni de locura, no es experiencia ni de falta de valor, más bien es un valor interno cuando la persona y una fuerza interna cuando la persona lo puede compartir. Un poco lo que tú estabas diciendo de tu paciente, ¿no? Que se animó a decirle, pues, a los papás. Yo que en momentos también atiendo a personas que tienen desorden de alimentación cuando lo pueden decir, porque también los síntomas son pues, desesperanzas lentas que llevan a un daño físico fuerte, ¿no? Las conductas de riesgo, cuando se animan a decirlo, oigan, es que me ha pasado esto, no es falta de valor, es un valor bien profundo cuando la gente lo puede abrir. Pero otro de los mitos es que no fue cobarde, no, estaba deprimido y no sabía cómo pedir ayuda, tenía mucha vergüenza. Sí. Fíjate que ahorita que dices esto, mire, pensaba como otro de los mitos tiene que ver justo con la creencia de que toda la persona que tiene ideación suicida o que quiere cometer suicidio tiene un trastorno mental como pudiera ser la depresión y no, ese es un mito. Ni todas las personas que tienen ideación suicida están deprimidas, ni toda persona que pueda estar deprimida tiene ideación suicida o algún otro trastorno mental como puede ser ansiedad, trastornos de pánico, trastorno alimenticio, no, o sea, el que ustedes quieran, ni toda persona ni toda persona con ideación suicida tiene un trastorno necesariamente mental, ni viceversa, ni toda persona que tiene un trastorno mental tiene una ideación suicida. Entonces, eso es bien importante aclararlo. Y nada más quería hacer una pausa para ver, Logan, si hay algún comentario, pregunta. Ahorita por el momento solamente están dando saludos y nos están diciendo que excelente programa y qué bueno que hablen de ese tema, porque no cualquiera se mete con estos temas. Y también lo que decía esta Iri hace rato, que nos decía que sí, que efectivamente lo piensan como un tabú. Al poner la palabra suicida, piensan que es un tabú y les da miedo hablar de ello. Y sí, pues son felicitaciones lo que han estado mandándoles ahorita a todos ustedes. Yo creo que no tengan miedo, así como dicen del suicidio, no tengan miedo, háblenlo o desconocen del tema y por eso no quieren hablar, pero no sé si desconozcan, para eso estamos, para tratar de, como dice Adrián, no somos la verdad única, la verdad universal, pero trataremos de ayudarlos, como decimos, hablar de los problemas es el primer paso para resolverlos. Así que háblenos de sus problemas, si tienen algún problema, tienen alguna cosa, háblenos y muchas gracias por tus saludos a todos. Sí, aquí fíjate, Liz, también agregando otro mito, a veces se cree la idea de que las personas que nombran que ya no se sienten a gusto, que ya empiezan a mostrar esa desesperanza, a veces tienen la idea de que empiezan a planear como ese intento de suicidio. Sin embargo, no siempre es así, no todos los suicidios son planeados, no todos los suicidios son de que lleva un tiempo y hay veces que los intentos de suicidio son rápidos, cortos y letales. Estos se dan, por ejemplo, en las crisis, cuando hay una crisis de esta persona de un estrés postraumático o también cuando atraviesa un abuso y que no puede lidiar con esas emociones, muchas veces esas crisis suceden tan rápido que el suicidio ni siquiera es planeado. Esos mitos de que todos van a planear su suicidio no siempre es así.
sí valdría la pena como también darnos cuenta de cómo a veces una crisis repentina por trauma puede llevarnos también a un intento de suicidio. Otro mito es que si hablas, y un poco por lo que decía el radio escucha, ¿no? Si hablas abiertamente de estos temas, que los metemos más a la sombra y entonces crecen más porque hay falta de información y además falta de conciencia, que para que algo baje su intensidad hay que informarnos y también meterle pues reflexión de qué me pasa a mí con esto, cuál es mi historia con esto. Uno de los mitos es que si hablamos de suicidio vas a darle ideas a las personas. No, pues esto no es de que alguien te dé la idea, es de que se siente, se empiezan a venir fantasías, pero es más, hablarlo ayuda a la prevención. Sí. Otro mito tiene que ver con, así como hace rato era que el que se quiere matar no lo dice, también está al revés, ¿no? El que lo dice no lo hace. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque... Está casi como que perro que ladra, ¿no? Exactamente, ¿no? Perro que ladra no muerde. Pero aquí el problema, y esto se da mucho porque las personas que lo dicen, a veces el entorno, ya sea la familia, los amigos, la escuela, lo pueden plantear como, lo hace para llamar la atención. Así es. O nos está manipulando. Y les quiero decir a todos nuestros radioescuchas que aunque sea para llamar la atención y para manipular, los que manipulan también se suicidan. Entonces hay que tener mucho cuidado primero con hacer estos comentarios y además yo diría, y sí están llamando nuestra atención, o sea, en todo caso es sí, ¿y qué estamos haciendo, no? ¿Qué tipo de atención estamos brindando a la persona que lo está diciendo? Entonces tengamos mucho cuidado con creer que como es como solo quiere llamar la atención, pues más bien hay que preguntarnos por qué quiere llamar nuestra atención, ¿no? Y si está manipulando, así sea por manipulación, las personas que están manipulando también cometen suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos comentarios que también podamos hacer. Sí, sobre todo que... Perdón, adelante. Sobre todo que en cierta forma está invisibilizado el poder expresar todavía con apertura las emociones. Podemos confundir que esas emociones que está expresando la persona con intento de suicidio sea simplemente otra parte de su vida, sobre todo si la persona ha atravesado momentos de depresión o de ansiedad, se normaliza y cree que esas ideas pueden ser parte del mismo trastorno y no necesariamente es así, porque a la vuelta de la esquina se puede presentar el suicidio. Entonces es importantísimo estar como pendientes de esas señales y no irse por la idea creyendo que así es. Y además, como hablábamos al principio, ¿no? Esto es como una bola de nieve. Entre más lento me tarde yo en atender estas ideas y este malestar y no salgo del túnel, pues crece. Y muchas veces, pues la familia da miedo por todo esto, porque si vemos a la persona que no está bien, vamos a hablar de algunos signos donde que pueden presentar las personas que están viviendo desesperanza y que posiblemente pueden idear esto, pero a la familia nos da miedo. Entonces es muy fácil la negación. Y aunque veamos al chico que a lo mejor no sale del cuarto o que nos ha comentado varias veces que ya no se siente bien, pues los que muchas veces podemos apoyar a que una persona llegue a la ayuda y se decida ayudarse y lo antes posible es lo mejor aquí, pues es la gente que vive alrededor. Y si la gente que vivimos alrededor, pues empezamos como a negar esto, o nos gana mucho el miedo, pues lamentablemente la ayuda se tarda en llegar. Y esto no sé si están de acuerdo conmigo, entre más pronto llegue la ayuda, pues es menos la gravedad de la situación. Fíjense que otros dos mitos que me parecen importantes, uno tiene que ver con que si el suicidio o la conducta suicida se hereda.
O sea, a la fecha, pues no se ha comprobado. A mí me gustaba mucho como un profesor decía en suicidología, pues no se ha comprobado que exista el gen suicida, ¿no? Como tal, o sea, no existe. Eh, pero lo que más bien, ¿dónde hay que poner en foco? En que si ya ha habido en la familia alguien que haya muerto por suicidio, lo que podemos hacer diferente y enseñar diferente es a atender la resolución de conflictos, la forma en cómo uno va al conflicto y la solución de problemas, el autoestima. Hay otros factores que ya hablaremos en otro viernes, justo hablando más de qué sí podemos hacer cuando hay ya una intención de suicidio, cuando ya ha habido un intento de suicidio fallido. Eh, pero pues aclarar que no es que exista un gen y que se pueda heredar como tal, pero hay otras cosas que podemos mientras atender, cómo sería específicamente la resolución de conflictos. Y otro mito es que los niños y las personas de la tercera edad no se suicidan. Y desafortunadamente, pues les queremos compartir que hoy va en un aumento importante el suicidio en niños. Porque los niños a partir más o menos de los 6 o 7 años ya tienen la idea de que el concepto de muerte ya no es reversible, que sí sucede. Y más o menos a partir como de los 8 añitos ya el niño sabe que incluso también a él le puede pasar. Porque cuando son más chiquitos los niños piensan o tienen la creencia de que la muerte es reversible, o sea que si alguien se muere puede regresar otra vez a la vida, o que la muerte solo le pasa a los otros, pero a él no. Y entonces más o menos a los 7, 8 años ya tanto saben que la muerte no es que es irreversible como les puede pasar a sí mismos. Y entonces hoy de verdad es impresionante la población de niños que está habiendo que también cometen suicidio. Entonces, estemos muy atentos porque a veces decimos, ay, ni siquiera tiene idea de qué es la muerte, y no. Y en las personas de la tercera edad también ha habido un aumento muy importante en el tema de los suicidios, porque desafortunadamente la población de la tercera edad, creo que ambas poblaciones, tanto los niños como las personas de la tercera edad, son poblaciones a veces hoy por hoy en nuestra sociedad invisibilizadas. Entonces, este tipo de poblaciones que tenemos de repente como son poblaciones que no pueden elegir del todo sus derechos, ¿no? Como que están más vulnerables o dependientes de otros, claro que cometen suicidio. Y además, muchas veces estas personas de la tercera edad, pues en esta falta de acompañamiento, porque se les van muriendo sus amigos, sus amigas, su familia, van experimentando sensaciones de soledad, de exclusión, y que terminan en un suicidio, ¿no? Como que ya para qué vivo si ya todo el mundo se murió, mis amistades y demás, pues no tiene sentido la vida, ¿no? Se crea la desesperanza y buscar una muerte rápida como para soltar ese dolor, ese sufrimiento. Bueno, yo creo que en el programa pasado hablaron, pero pues muchas veces recordar que síntomas, ¿no? Síntomas que se perpetúan en el tiempo, pues tienen en fondo el común de la desesperanza, que es una manera de muerte lenta, ¿no? Como las adicciones, como los desórdenes. Un niño por ahí, ¿qué es lo que puede manejar? El alimento, o cómo va al baño, cuánto va al baño, ¿no? O sea, lo demás no puede manejar, por eso los niños los síntomas los tienen ahí. Y sí, a mí cada vez más he visto como edades menores que llegan a consulta en temas de alimentación, pues de niños que no quieren comer. O que les hace daño la comida. O que la regresan, les hace daño y no comen. Pues es una manera de cortarse con la conexión con la vida. Y ahí pues tenemos que agarrar la conciencia, no culparnos, porque a veces también la culpa que hice yo no hace que mejor neguemos, pues los que estamos alrededor, los papás, vamos a resolver, no es culpa de nadie, pero requerimos ayuda todos y él. Claro, totalmente.
Pues chicos, no sé si se les ocurre algún otro mito o alguien de nuestros radioescuchas, Logan, alguien que tenga otro mito, si quieren que pasemos a hablar de los factores de riesgo. Yo tengo otro, rápido. O sea, igual como un poco es que es cobarde, es que no tiene fe, ¿no? Y en esta pues cultura que pues la parte de la religión es tan importante, pues no es cuestión de fe, es que no está pudiendo. Yo creo que es importante, la persona no está pudiendo mantenerse con esperanza y con buena energía en la vida y requiere ayuda. Ayuda emocional, ayuda médica, muy posiblemente. O sea, no es falta de fe o que no cree en Dios. Ya está garantizo, ¿no? Gente que ha tenido fe quiere creer, pero en ese momento no le da el organismo, no le da el cerebro, no le da la parte interna para agarrarse de la vida y creer. No es falta de fe. Pero fíjense qué paradójico es esto, porque dentro de las intervenciones para poder apoyar y acompañar a una persona con intento de suicidio, resulta que a algunas personas sí les ha beneficiado en tener un encuentro con la fe, Sí, porque los ha sacado adelante. sí, Pero exacto. no a todos funciona eso, no a todos les funciona eso, a algunas personas No es lo sí y único. a otras, y no es el único camino como para poder salirse de esa situación. Por eso es bien importante la escucha para que la persona, pues de acuerdo a lo que puede o de lo que es capaz en ese momento de hacer, pues permitírselo, ¿no? Y no ponerle expectativa de que no, que con la fe, con la religión, con un ser superior, y que es muy respetable todo esto, pero no siempre la fe saca todo. A veces es importante explorar ese tipo de situaciones para no forzar a hacer algo, sobre todo cuando la persona tiene intento de suicidio. No le podemos empujar a que haga algo o cree en algo que no va a ser posible. Bueno, fíjense, yo ahorita que los estaba escuchando se me venían también otros dos, que en suicidología no solo hablamos de que no es de cobardes ni tampoco de valientes, ninguna de las dos. Cuando hablamos de una persona con ideación suicida o que ya ha intentado cometer suicidio, no se trata de poner valores de cobardía o valentía por si ya lo intentó o no. Es bien importante porque a veces podemos generar experiencias de vergüenza, de culpa, de humillación. No tenemos ni idea cómo el alcance de nuestras palabras pueden aumentar el sufrimiento en esa persona. Entonces, pues sí tengamos como mucho cuidado en no poner estos prejuicios. Creo que además la única persona que puede hablar de cómo está viviendo la experiencia es la persona que tiene la ideación suicida y no los que estamos por fuera. Y el otro mito, así como hemos hablado de que si creemos que hablar o mencionar la palabra suicidio pareciera que puede incitar a la persona a cometer suicidio, que es un mito, también preguntarle. Es un mito creer que si le pregunto a una persona que creo que puede tener ideación suicida o que ha estado pensando en quitarse la vida, que si le pregunto tal cual y directamente, oye, ¿has pensado en quitarte la vida? Es un mito creer que entonces lo estoy incitando. Al contrario, de verdad, es impresionante cómo preguntarle directamente a la persona si ha intentado quitarse la vida o si ha pensado en el suicidio como una opción, reduce un chorro la ansiedad. La persona incluso se siente liberada por poder sacar eso, porque de verdad, a veces la persona que sí lo ha estado pensando mucho, crea un estrés, una ansiedad y muchos sentimientos, porque imagínense que es como en su cabeza hubieran así como tipo un ring de box, ¿no? Y entonces todo el tiempo está lidiando con eso y poder ponerlo afuera y hablarlo con alguien, pues ayuda mucho a liberar sus emociones. Así es. Muy bien, ¿y qué factores podemos ir encontrando? ¿Factores de riesgo? O sea, conductas de riesgo que presentan. Sí, los factores que nos hacen ver que esa persona es potencialmente suicida. Puede tender. Puede tender las causas. Sí, exacto. Miren, los factores de riesgo
son, digamos, como aquellas situaciones, características o atributos, y lo pongo así porque los factores de riesgo pueden ser situaciones, es decir, son situaciones que pueden estar fuera, por ejemplo, que pueden estar en lo social, en la escuela o en la familia, pero también los factores de riesgo pueden ser atributos o características personales, es decir, del individuo. Entonces, son estas, o si lo pongo así, atributos, características o situaciones que dejan a la persona en una experiencia más vulnerable en muchos sentidos, y entonces que pueden propiciar a que la persona pueda comenzar a presentar una ideación suicida. Entonces vamos a ir como mencionando algunos, y además en los factores de riesgo a veces, porque generalmente hablamos de que la conducta suicida es multifactorial. O sea, a veces no es que solamente sea por uno de estos factores de riesgo de los que vamos a empezar a hablar, sino puede ser que sea varios, puede ser que haya unos sociales, unos familiares, unos escolares, sumado a unos personales, ¿no? Entonces puede ser algo multifactorial, y entonces generalmente la persona, la visión, en esta visión del túnel de la que hemos estado hablando, la persona pone más su mirada y su atención en los factores de riesgo, porque los factores de riesgo sería poner atención en aquello que lo está dejando vulnerable, o en aquello que no hay, o en aquello que falta. Así es, y muchas veces estos factores nos ayudan finalmente a ver lo que está atravesando la persona. Por ejemplo, en un factor de escuela, se me ocurre las situaciones que atraviesa en la escuela con sus compañeros, con sus compañeras, que lo detonan emocionalmente y lo hacen reaccionar de una manera que con los días se va haciendo cada vez más cargado, más esperanzador, y sobre todo si no lo abre, ¿no? No con esto quiero asustar a las personas que decir, que todas las personas que atraviesan bullying en la escuela, bueno, son personas que van a suicidarse. No, no es así. Creo que esto va más allá de esto, pero que hay injerencias, sí. Por ejemplo, las cuestiones de los abusos o los traumas de estrés postraumático, no todos te llevan a una intención de suicidio, pero sí es importante nombrar que en algunos casos, por eso estamos hablando de lo multifactorial, puede ser la antesala de un posible suicidio. O sea, un poco llevándolo a que las personas de alrededor o la familia es la que en muchos momentos la que tiene que actuar, hacernos conscientes de estos factores o de estos cambios, de estas conductas. Vamos a hablar de que muchas veces tienen que ver con cambios en el estado de ánimo de la persona, en lo que hace, en lo que platica, pues son donde tenemos que romper la negación. O sea, si vemos esto, no es como dice Adrián, ya es seguro y entonces nos alarmamos porque es paradójico, ¿no? Y aquí es donde, por eso la familia necesita en momentos como atención, pues porque da miedo. Y entonces, ya hemos hablado en otros programas que el miedo puede salir enojándonos, negando, asustando a los demás, y lo que más necesita esta persona, pues es adultos, acompañantes, que estemos tranquilos, para que estemos informados para que podamos llegar pronto a la ayuda. Entonces, muchas veces pues los papás y las gentes de alrededor necesitan ayuda, pues para tener una intervención eficaz y estar más atentos de si hay estos cambios o no, y sin estar sobreasustados o negando. Sí, otros factores posibles es cuando atraviesan crisis económicas, es decir, hay una situación económica muy compleja, una dinámica de que la persona o la familia se quedó sin trabajo, ya no sé cómo le voy a hacer con mis hijos, las colegiaturas, si el carro, la casa, la deuda de la casa. También a veces todas esas causas son posibles factores. Y también en el trabajo, cuando una persona no encuentra trabajo y está buscando un trabajo, después busca otro trabajo y
Y pues hoy en día vemos que la situación económica no está fácil, el dinero, eso también con el tiempo a veces puede provocar esa desesperanza y finalmente esta situación. Por eso la dificultad de no gestionar sus emociones y juntado con estos pensamientos de que ya no puedo, de que ya lo intenté, mi situación sigue igual, mi economía no mejora, pues todo ese conjunto de causas pueden también provocar llevar pensamientos suicidas. Otro factor es como propicio algo que le pasó, que a veces es evidente, por ejemplo, lo que tú dices, una pérdida de trabajo, una muerte, que podamos como a lo mejor decir, bueno, es que sí hubo una pérdida fuerte en la vida de la persona, un cambio, algo que va a empezar a presentar la persona, son cambios en su estado de ánimo y en el comportamiento. O sea, a lo mejor era más alegre y se fue aislando, o iba a las reuniones familiares, o por ejemplo lo que pasa como en los jovencitos es que pues en momentos ya no quieren salir, ¿no? Comían en conjunto o iban y querían la reunión y empiezan a aislarse. O sea, un síntoma como característico de que algo nos está pasando, pues porque somos seres sociales en mayor o menor grado, pero en esto es muchas veces se puede aislar cambios en la forma de ser de la persona notorio. Fíjense, y este último factor de riesgo que mencionas se me hace bien importante porque muchas veces puede ser, sobre todo en la adolescencia, podemos creer como, ay, es porque está en la adolescencia. Así. Y entonces achacamos a que este cambio que tiene de humor o que se empieza a aislar es porque está en la adolescencia y le dejamos de poner atención. O seguramente, como siempre, le pasó algo o está de malas. Entonces sí, como papás, como entorno social, como adultos, les invito a estar como muy atentos de esto. Y nada más quería como enfatizar lo que decías también, Adriana, al inicio, que es todos estos factores que estamos mencionando de riesgo no significan que porque estén presentes alguno o varios de ellos, la persona, si conocen a alguna persona con estos factores de riesgo, no significa forzosamente que esté asociado a una ideación suicida. Ajá, nada más como bien importante aclararlo. Y también pondría yo la mirada en que otro factor de riesgo son las pérdidas en general, porque en los niños, en la adolescencia, hay, por ejemplo, ¿no? Pienso en los niños, a veces la pérdida como de que un amiguito se fue de la escuela, pero nosotros los adultos tendemos a minimizar ese tipo de pérdidas. O en la adolescencia, a veces la pérdida de no pertenecer a un grupo o la pérdida del cuerpo, de cómo va cambiando el cuerpo, terminan siendo pérdidas bien importantes y se nos olvida como adultos validar y significar esas pérdidas que quizá para el adulto pueden ser insignificantes, o pienso en las pérdidas de la tercera edad. A veces el que una persona de la tercera edad ya no pueda tomar decisiones por sí misma, la pérdida de de sentirse más autónomo, ¿no? O sea, hay varias pérdidas bien importantes que a veces tendemos a minimizar. Entonces, también como ser muy cuidadoso en la parte de las pérdidas. Y otro factor de riesgo, quizá nada más que agregaría también, sería la parte de los retos que existen hoy en línea, de las redes sociales que fomentan hoy muchos retos, ya sea para las autolesiones con intención suicida o sin intención suicida. Hay que tener mucho cuidado con estos retos, con estas páginas. Creo que, bueno, me parece la otra vez escuchaba que hasta creo que había un dinosaurio en una caricatura infantil que fue como muy, estaba siendo como muy criticado y estaba muy puesto como en la mira, porque justo parecía que el dinosaurio también como que de repente estaba fomentando la parte de las autolesiones con intención suicida. Entonces, seamos cuidadosos en estar viendo el contenido o el tener ¿cómo se llama? El parental. Se me olvidó. Control Ándale, parental, me encanta la palabra. ese. Sí. Hay que controlar a los niños con la... Observar, ¿no? Sí, no. Ahí, pero... Así es.
Exactamente, no es algo serio, no se trata tampoco de invadir la privacidad del niño, de la niña, del adolescente, pero sí cuidarlo. Es como a veces una metáfora que me gusta usar es cuando somos a la distancia, cuidadores a la distancia. Hay una diferencia entre ser un cuidador, un acompañante a la distancia, que estás pendiente, que estás regulando, y otra cosa es cuando eres el helicóptero que está encima de tu hijo ahí, viendo a ver qué hace, con quién está, y nomás está sobrevolando ahí y no confía en él. Entonces, es bien importante que esa sobreprotección no sea también una razón para que el hijo se cierre más, la hija se cierre más, porque a veces sucede eso. Y yo creo que un común denominador que llevan estos síntomas o signos de alerta es hacer algo en más o en menos, o sea, que me lleve a un daño. Por ejemplo, trabajar muchísimo, ¿no? O sea, pienso en un adulto, ¿no? Que trae como una crisis económica. Yo tenía un nivel de trabajo, pero ahora me excedo en trabajo e incluso me puedo enfermar. Un adolescente que pues más o menos los vamos observando, ¿no? Hay menos sociales, más sociales, pero como que si era social, tiende como a retraerse más, o a lo mejor hay chicos que se van más a la fiesta y entonces quieren salir y ahí pues el alcohol, o sea, como y muchas veces cuando entrenamos como esta sensibilidad de observar, que creo que aquí es otra vez voy a meter la cuchara que siempre meto papá, hay que recibir ayuda para que podamos entrenar más el estar presentes, como dice Adrián, esta presencia en la distancia, porque es fácil decirla acá y es fácil decirla en la cámara, pero entrenarla, ¿no? De veras Claro. poder ser respetuoso, me tengo que aprender a observar y observar si es mi miedo, si es mi fantasía o es algo que está pasando. Y también con un niño, pues son más chiquitos, ¿no? Pero son comportamientos que tienden a salirse de la regularidad de la persona y lo llevan a un daño. Deja de dormir, o hay insomnio, o deja de comer, o sea, como tú decías, en la adolescencia que hay tanto cambio y se prueban tantas formas distintas, es mucho más fácil decir, ay, es que todos toman, o ay, es que dejó de comer, porque pues son las modas. No, es importante que estemos atentos, porque este cambio sí es notorio. Ahorita que mencionas lo de el tomar en las fiestas y todo, sí quiero aclarar, más no quiero crear pánico en esto. Sí lo digo con cuidado, no es crear pánico, pero en las conductas suicidas hay un grupo de personas en ese intento de suicidio que adquieren más valor cuando están en estado de ebriedad o cuando están en estado de drogas, o sea que ya consumieron drogas, porque lo que provocan estas sustancias es una disminución de sus emociones, de su sensibilidad, y eso abre las puertas también para llevar a cabo ese tipo de conductas. Estas conductas suicidas que no están preparadas, que no están planificadas y que llegan de repente. Ojo, no es asustar a las personas, pero sí es importante mencionar cómo sí influye de manera importante este tipo de sustancias, cómo inhibe y cómo puede llevar a cabo esta persona a llevar a cabo su conducta suicida. Toque, ¿no? Sí, sí, esa parte de que manejan en estado de ebriedad y que dicen, no, ya no siento esperanza y le meta todo lo que da y choca, así, y todo eso ni siquiera tuvo que planearlo en meses, esto fue simplemente por unas horas de alcohol Un pasón de droga, un exceso de... esto. Entonces, por eso es bien importante que estemos alerta con estas partes de lo que van comunicando en señales que habías mencionado hace rato, verbales o no verbales. Y bueno, yo pondría también como parte de los factores de riesgo, andando un poquito más en las personas de la tercera edad y en los niños. Bueno, en los niños algo que mencionabas tú, Adrián, como enfatizar que hay estilos de crianza, justo mencionabas esta parte sobreprotectora, ¿no? Pero tener cuidado también con un estilo de crianza que pueda ser
más negligente o a veces muy permisivos, ¿no? Donde no hay papás, hay temas de abuso, de maltrato, ¿no? Entonces, pero lo mismo con las personas de la tercera edad, porque son poblaciones más vulnerables donde puede haber mucho maltrato y abuso y a veces esto sucede con cuidadores o situación de cuidadores hacia personas de la tercera edad. En las personas de la tercera edad también hay que tener mucho cuidado con cómo los tratamos, porque van perdiendo sus capacidades, van perdiendo ciertas habilidades, y en las personas de la tercera edad estamos hablando de un tema de dignidad. Entonces, a veces tratar a las personas en cualquier población y a cualquier edad con humillación, tratar a la persona de forma violenta o con desprecio puede ser algo bien importante. Con los niños, yo pondría mucha atención, fíjense, a los niños, sobre todo a los más chiquitos, que todavía creen que la muerte puede ser reversible o aunque ya sepan que es irreversible, seamos muy cuidadosos en no decirle a los niños, mira, tu ser querido que ya murió te está viendo desde allá arriba en el cielo. Porque me ha tocado niños con ideación suicida que lo que quieren es quitarse la vida para ir a alcanzar a su ser querido. Entonces hay que tener mucho cuidado en ver cómo manejamos el duelo de la pérdida de un ser querido con los niños y no decirle, mira, te está vigilando desde no sé dónde, porque además eso puede, o por ejemplo, tenemos otra frase de, siempre te está viendo. Entonces hay niños a los que les da un montón de miedo y luego ni quieren ir al baño solos porque entonces creen que su ser querido ahí los anda viendo, ¿no? Pero sobre todo esto de no decirles que los está viendo desde el cielo, porque los niños a veces van a querer, sobre todo si el vínculo era muy fuerte con el ser querido, quieren ir a alcanzarlo, porque quizás hay mucho sufrimiento en su vida. Entonces también pues como tener esta situación muy presente. Y chicos, no sé si, perdón, que vayamos cerrando. Sí, nada más a mí me gustaría compartirles un poquito algo que también ahorita que estamos hablando de estas causas y no se ha nombrado y sí quiero nombrarlo. También las personas con diferentes discapacidades es algo que no se ha estudiado, que no se ha profundizado, pero sí también hay intentos de suicidio cuando aparece alguna persona con discapacidad. Tristemente, todavía falta mucho por nombrar, pero estas personas, me incluyo, atravesamos en este proceso de pérdidas, ya sea pérdidas motoras, pérdidas físicas, pérdidas por simplemente que por accidente, algunas personas los adquieren por congénitos y otras adquiridas. Todo esto también provoca en la persona una cantidad de emociones, una montaña rusa de emociones que muchas veces no logran atravesar y se quedan atorados en el río. Entonces, es bien importante también como estar muy pendientes, acompañando, cuidando, escuchando a esas personas que pues tuvieron un accidente y les sucede algo en ese accidente que les provoca discapacidad, o también los que son congénitos. Por favor, es importante estar presente para esas personas, porque también pues cada vez se va visibilizando más la discapacidad y por ende pues van saliendo situaciones que tienen que ver con estas personas que no logran gestionar, ¿no? Rápido les comparto un ejemplo. Ayer fuimos a ver ballenas y la imposibilidad de poder ver las ballenas en ese momento me causó a mí dolor, pero la posibilidad de poder sostener el dolor como herramienta, posteriormente puedo mirar que hay otras formas de conectar con esta experiencia. Una persona que tiene esa intención suicida es como si se le acabaran las ideas de qué puedo hacer para poder sobrellevar esta situación. Entonces, me adelanto un poquito porque es parte de la intervención,
pero el hecho de nombrar esta cuestión de discapacidades, pues es importante abrir brecha a la conciencia. Cuando tenemos esa posibilidad de tener una percepción mucho más amplia, podemos conectar de muchas formas diferentes. Y eso es algo que próximamente, en nuestro siguiente programa, podremos ver las intervenciones en estos casos. Por lo pronto, yo quiero agradecerles a todo nuestro amable público por estar presente un viernes más en Encuentros y Desencuentros. Liz, ¿algo más que quieras agregar? Mire. No, pues muchas gracias por estar aquí. También digo, yo sé que hoy ya no nos dio tiempo, pero de todos modos, Logan, si quisieras en su momento antes de cerrar, leernos si tuvieran alguna pregunta para dejarla ahí anotada y tomarla en cuenta para el siguiente programa. Y bueno, muy agradecida también por compartir este espacio con ustedes, con todas y todos nuestros radioescuchas. Entonces, muchas gracias por la apertura que tienen para poder hablar de estos temas bien importantes. Yo también agradecerles, gracias por lo que acabas de compartir, ¿no? Que vamos a ponerle como mucho énfasis en esto de la prevención, de que hay caminos que el cuerpo humano está capacitado para sostener. O sea, nada más hay que aprender a nombrar y aprender cómo está el recurso. Y hablaremos también del respeto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues agradecida de quien nos ha escuchado, agradecida por pertenecer a este programa y por encontrarnos un viernes más. Y quiero agradecer a Adrián, a Mireya, a Liz por estar ahí con nosotros y a todos ustedes que nos siguen el de hoy. Yo sé que hoy es festivo para algunos, hoy es 14 de febrero y por eso hoy no estuvieron tan participativos, pero de por sí que el tema es algo serio y no es tan fácil hablar de este tema, pero quiero agradecer a todos los que los estuvieron escuchando, tanto en la radio, en YouTube y en Facebook. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos, a nuestros panelistas y a todos ustedes. Cuídense mucho, esto es Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Nos vemos la próxima semana, 12:30 del día, con algún otro tema de interés. O retomaríamos otra vez, el de... ¿no? Sí. Seguiríamos, así que si quieren hacer preguntas, pues lo dejamos, ya sea que me las manden, ya sea por el chat, ya sea por el WhatsApp, por el chat de Starlight Radios, o simplemente en YouTube. Los esperamos para estar hablando de este tema la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Fíjate, Logan, ahorita que mencionas el Día del Amor y la Amistad, que me acabo de acordar, pues solamente para hacer énfasis, no es solamente un Día del Amor y la Amistad. Yo creo que este es un recurso, aprovechando ahora sí que el anuncio, este es un recurso real, no estamos hablando de situaciones ficticias. El amor y la amistad pueden ayudar realmente a una persona a ya no llevar a cabo su suicidio. No lo olviden, recuerden que el amor y la amistad potencialmente llevado a cabo se extiende a las personas, se contagia, se hace sentir, se hace vibrar, y esa es la posibilidad de que podemos hacer que nuestras personas que están a punto de llevar a cabo un suicidio ya no lo hagan. Es la posibilidad. Por favor, mantengan bien alertas ese amor, esa amistad y tengan presente con cada una de las personas que le rodean. Feliz Día del Amor y la Amistad. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Bye bye.